una invitada muy especial en el ámbito de la educación y de la tecnología. Bienvenida, profesora Sandra. Su merced es magíster en educación y comunicación, líder en asesoría pedagógica, está a cargo de la dirección en innovación educativa digital de la Universidad Externado de Colombia y lidera procesos de inclusión, de tecnología, programas en Blended, virtual, pertenece al pregrado, al posgrado, educación continuada. Bueno, una amplia trayectoria. Bienvenida, profesora Sandra. Es un gusto para nosotros tenerla aquí para compartir este espacio de interacción y de pedagogía que es el tema que nos compete. Vamos a empezar con una serie de preguntas. La primera pregunta está a cargo de la profesora Gloria Moreno. Profesora Gloria, siga, por favor. Muchas gracias, profe Angie. Eh, Buenas tardes, profe Sandra. Nosotros como maestrantes, pues hemos elegido una serie de preguntas que nos inquietan frente al tema de las TICs en nuestras aulas después de una pandemia como la que vivimos en el 2020, 19-20. ¿Piensa usted que el uso de los entornos virtuales, de los aprendizajes, nos hace dependientes de la tecnología y poco reflexivos al momento de utilizarla como apoyo en el aula? Y hay otra partecita de la pregunta: ¿de qué manera podemos mitigar tal impacto, en especial cuando hablamos de poblaciones más susceptibles al uso erróneo de estas? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto acompañarlos y también, por supuesto, para la Universidad Externado de Colombia participar en este tipo de espacios. Al respecto de la primera parte de la pregunta, bueno, yo llevo trabajando en inclusión de tecnologías hace más o menos 14 años, cuando todavía pues no estaba de moda, cuando muy poca gente hablaba de esto y parecía una utopía. Entonces, mi percepción es muy distinta. Yo no soy populista digital. Para mí las tecnologías no son ni la solución absoluta a todo, ni son el demonio. Yo creo que las tecnologías son unas herramientas y depende del uso que les demos para que efectivamente cumplan su papel en general, en la sociedad y en la vida que llevamos. Ahora bien, en la educación también, ¿sí? Creo que no hay que llevar el tema al extremo. El uso de la tecnología en todos los espacios de la vida, pues nos ha facilitado temas, por ejemplo, en hacer las diligencias para que sean más rápidas, en acercar el mundo a las personas, por ejemplo, convertirnos en ciudadanos globales, convertirnos en ciudadanos de la sociedad de la información. Entonces, definitivamente soy una convencida de que las tecnologías no son ni buenas ni malas, existen. Y hemos trabajado mucho para alcanzar el avance que tenemos hoy. Por ejemplo, cuando nos referimos a metaverso, a inteligencia artificial, blockchain, que son los últimos temas pues que están como en la palestra y que estamos empezando a implementar desde las universidades, pero también desde los distintos organismos que intervienen en este tipo de cosas. Entonces, yo creo y mi percepción es que definitivamente la tecnología puede ser un aliado de la educación muy importante porque nos va a permitir, y como ya lo mencionamos en la introducción o en el prólogo de esta entrevista, acercar la educación a todos, ¿sí? Hacer educación para todos y con todos, porque a veces pensamos que la educación está en Bogotá o que toda Colombia funciona como Bogotá, pero resulta que no, que hay gente que está en las regiones que quiere estudiar también, pero pues desafortunadamente no tiene acceso a venir a Bogotá a hacer un pregrado o un posgrado. Entonces creo yo efectivamente que la tecnología puede ser un aliado incluso para la educación presencial, para hacerla más dinámica, para hacerla más llamativa, para lograr mayor didactización del proceso y acercarla más a los estudiantes. Entonces mi respuesta, definitivamente soy muy optimista, creo yo,
y es si le damos un buen uso y un aprovechamiento a todo el potencial que tiene y no dejamos que esto nos desborde, definitivamente puede ser un elemento que contribuya a la calidad y también, por supuesto, a la cobertura de la educación en una región como Latinoamérica y, por supuesto, con un país como Colombia. Y en cuanto al tema de la susceptibilidad o del riesgo que tienen algunas personas frente al uso de la tecnología, creo que parte de la responsabilidad que tenemos los docentes en el aula es precisamente gestionar ese tipo de cosas. A veces, y lo digo porque trabajo con docentes todo el tiempo, pensamos, no, los estudiantes saben todo de la tecnología, me da miedo usarla porque ellos saben más que yo. Es posible que ellos sepan sobre el manejo de ciertas herramientas, pero somos nosotros los que tenemos que dar el debate ético sobre el uso de esas herramientas y también, por supuesto, darles el curso para utilizarlas en las aulas. Entonces, no hay que tener miedo, vamos a aprender en conjunto. ¿Por qué? Porque ellos saben unas cosas, pero nosotros sabemos otras, sumamos esfuerzos y logramos que específicamente no sean traumáticos los procesos de inclusión de tecnología en las aulas a cualquier nivel. Y pues por supuesto interviene el Estado garantizando que haya ese acceso para todos, porque también, o sea, es muy fácil decir metaverso para todas las universidades y las escuelas, ajá, necesitamos Internet 5G, ¿existe? ¿Lo tenemos? La respuesta es no. Entonces también el Estado tiene aquí, interviene directamente para que haga alianzas con grandes empresas tecnológicas que nos permitan acercar la tecnología a la gente, porque pues ya sabemos que la brecha digital aumentó a partir de la pandemia, porque muchos de los que no tenían acceso siguen sin acceso. Hay mucha población desconectada. Entonces, el Internet como un derecho fundamental para que todos podamos conectarnos y poder tener acceso a esa facilidad. Esa sería mi respuesta y allí lo dejo. Muchas Bueno, gracias, profesora. muchas gracias, profesora Sandra. Continuamos, ¿les parece, compañeros, con la segunda pregunta a cargo del profesor Willy Rengifo? Profe, continúe Bueno, usted, por favor. muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, nuevamente. Y bueno, una alegría saber que tenemos mucho conocimiento también a nuestro lado. Bien, dice mi pregunta algo así como que no existe una dicotomía entre tecnología y educación, y hoy parecen más necesarias que nunca para mantener ciertos grados de conexión pedagógica. La pregunta en sí es cuál es la autenticidad de la educación cuando hay una pandemia tipo COVID-19, por ejemplo, este fenómeno que se nos presentó años anteriores. Bueno, mi respuesta ahí es definitivamente la pandemia lo que nos demostró es que la educación es un fenómeno vivo, no es algo estático que está escrito sobre piedra y que entonces por allá Piaget y todos estos teóricos ya dijeron la última palabra y lo que ellos dijeron es lo que tiene que ser. No, vivimos en un sistema que es vivo y se nutre de las dinámicas sociales, históricas, contextuales, y nosotros debemos responder a estos retos. Entonces, lo plantean teóricos que nos hablan del conectivismo, ¿cierto? Que dicen, ok, ya estamos en otro momento. Ya sí, chévere los planteamientos de Vygotsky, chévere los planteamientos de Piaget, chévere los planteamientos de la educación liberadora, pero entonces ahora vienen unos retos específicos para la educación que hay que responder. Entonces yo creo que no hay un debate ni hay una pelea entre la educación y la tecnología, ni creo, como ya lo dije, en este tipo de planteamientos que dicen es que la tecnología le resta calidad a la educación, para nada. La calidad no está atada a la forma en que hacemos educación, sino a la estructura misma de cómo planteamos los procesos dentro de la educación. Entonces, definitivamente la respuesta es que la pandemia lo que nos hizo fue ponernos de frente y decir, tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque ya no aprendemos de la misma manera, porque no estamos en el mismo lugar histórico donde el estudiante está sentado en un pupitre esperando que le demos la cátedra de las 3 horas y él va a sentir. ¿Por qué? Porque tiene el mundo abierto en una pantalla. Él ya tiene acceso al mundo y ese es nuestro reto. Ahora, ¿cómo debatimos con ese mundo? Sin que eso se convierta en un inconveniente ni para el docente ni para el estudiante. Entonces yo creo específicamente que lo que hizo la pandemia fue hacer más evidente algo que ya venía pasando, y es ese llamado a las instituciones de educación, tanto de básica, media como educación superior. Hey, hay que cambiar, porque adicionalmente, alguna vez estuve en un panel de empresas
y ellos hablando sobre las necesidades que tienen de los profesionales que llegan a las empresas. ¿Y qué decían? Pues los profesionales llegan sin tener ni idea de lo que hay que hacer en el sector real. ¿Por qué? Porque la academia está desconectada. Entonces, esa conexión es imperante. Es la conexión y la obligación que tiene la academia de formar pues, profesionales competentes, y esto empieza desde muy temprana edad hasta que nos graduamos. Y por supuesto hace parte de esto pues formar personas en competencias digitales, y las competencias digitales no solo es manejar herramientas, sino también saber qué hago con ellas desde mi actividad, cómo las utilizo en pro del mejoramiento, la eficacia, la eficiencia de mis actividades cotidianas. Entonces, yo sí creo firmemente que no hay una pelea, no somos rivales, por el contrario, somos un ecosistema vivo que se nutre. Yo siempre hablo de 3 pilares fundamentales: la educación, la innovación y la tecnología. La tecnología se convierte en un elemento fundamental para innovar desde la educación en este momento. Y los docentes deben prepararse para esos retos sin miedo. Las universidades y también las secretarías de educación y el ministerio han abierto muchas posibilidades para formarnos en competencias digitales y empezar a transformar estas prácticas que hemos llevado a cabo hace tantos años y que pues ya se van quedando un poco relegadas en la historia. Entonces, esa sería un poco la respuesta que tendría al respecto. Es simplemente que la pandemia nos mostró de frente que teníamos que cambiar. Y para todas estas personas que de pronto eran reacias o pensaban, no, yo no, pues para mí la tecnología no es importante, pues los obligó, porque ¿qué más podían hacer en ese momento? Y creo que a muchos les hizo clic, otros siguen pensando que no, porque por supuesto hay detractores que todavía siguen dando el debate, pero creo que fue una forma también de buscar esa transformación y buscar ese cambio tan necesario para nuestras aulas y también para nuestros estudiantes y el cumplimiento de sus resultados de aprendizaje. Muchísimas gracias, Sandra, muy claro. Muchísimas gracias, profe Sandra. Continuamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 3, a cargo del profesor Diego Infante. Bueno, la pregunta número 3 tiene que ver con esos 14 años de experiencia que la profe Sandra tiene, y es, ¿cuáles fueron esas prácticas innovadoras frente al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto educativo que debió implementar durante el periodo de la virtualización producto de la pandemia? Esa es la Bueno, pregunta. antes de responder la pregunta, quiero hacer una precisión, porque es una obligación histórica hacerla. Lo que pasó en pandemia no fue una virtualización. ¿Por qué? Porque lo que pasó en pandemia fue educación remota. Entonces voy a hablar un poco de los planteamientos ministeriales y también de lo que hemos estudiado. Yo hago parte de una red que es la red Únete, donde estamos pues las diferentes universidades y hemos debatido estos temas, entonces voy a tratar de precisar un poco los conceptos. En la pandemia se dio la educación remota. La educación remota consiste simplemente en hacer videoconferencias y el profesor cuenta su historia como si estuviera en un salón de clase, pero lo único que hacemos es extrapolar esa experiencia a el uso de una herramienta como Teams, como Zoom, como Google Meet o cualquier otra que pueda hacer. Pero existen unas modalidades declaradas por el Ministerio de Educación Nacional, que son nuestras modalidades y que son muy claras, y es primero la presencial, que creo que la conocemos todos, y existen otras. Entonces el ministerio nos dice, existe una modalidad combinada, existe la posibilidad de combinar las modalidades, o existe la modalidad dual, o existe una modalidad que se llama distancia, dentro de la cual nosotros incluimos la modalidad blended, y también el ministerio declara que hay una modalidad virtual, es decir, es cuando yo decido el registro calificado de mis programas que yo determino la modalidad. Entonces, las clases remotas no son una modalidad, son simplemente una medida que se tomó en el medio de una emergencia sanitaria. Es una medida de emergencia que no garantiza, por supuesto, la calidad, porque ya sabemos que lo que se hizo fue extrapolar una clase de un salón a una pantalla. Entonces, ahí no hay un control o una garantía de que efectivamente se esté dando el proceso como debe ser, porque el estudiante está ya sentado detrás del computador, no sabemos qué está haciendo, y acá está el profesor contando su historia.
Mientras que la modalidad virtual o la modalidad blended, la modalidad virtual 100% o la blended que es combinada, es decir, un porcentaje virtual y un porcentaje presencial, sí están pensadas en la lógica de la distancia. Entonces, tienen unas dinámicas distintas, unos planteamientos metodológicos diferentes, garantizan efectivamente que el estudiante logre esa virtud de lo autónomo para que pueda cumplir sus resultados de aprendizaje. Entonces, esa era un poco como la reflexión para que podamos tener claridad sobre lo que voy a responder a continuación, dado que es importante mencionar. Y ahí procedo a contestar la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que pasó que es innovador? Yo creo que lo primero y lo más importante es la necesidad de capacitarnos. Es decir, antes como que yo podía decir, no quiero aprender eso, no me interesa aprender ese tema de las competencias digitales y hablar de estos temas en mis clases, pero creo que los profesores se vieron obligados a hacerlo y eso es importante porque cambia la práctica docente. Ya el solo esfuerzo que el docente hace de asistir a los talleres, de entender que existen unas metodologías diferentes, que existen unas estrategias didácticas distintas, que puede implementar herramientas diferentes, pues hace también que él se esfuerce en hacer otros planteamientos. Entonces yo creo que ese es lo primero. Lo primero y lo más innovador, creo yo, fue esa necesidad de capacitarnos en competencias digitales. Muchas universidades tenían ya una estrategia, como en el caso de nosotros, otras no, pero lograron resolver y montar a los docentes en ese barco. Otro elemento que creo yo que definitivamente no podemos perder es el tema del trabajo colaborativo. Qué bonito, porque nos juntamos, empezamos a hablar de los temas, empezamos a abrir las puertas entre las diferentes instituciones para entender cómo lo estábamos haciendo. Entonces ahí viene un elemento fundamental de la gestión del conocimiento que no se da tanto en la educación y es documentar cómo lo hacemos. Ajá, porque no está dicho sobre piedra y la gente se va de los instituciones y no sabemos cómo estaban haciendo las cosas. Entonces, creo yo que ese segundo elemento es ese trabajo colaborativo, esa posibilidad de hacer gestión del conocimiento, esa posibilidad de documentar las buenas prácticas que estamos desarrollando para que se puedan replicar, ¿cierto? Replicar lo bueno y, por supuesto, corregir lo que no es tan bueno. Y no nos dio miedo hablar de eso. Antes nos daba un miedo terrible. No, yo qué voy a decir que nosotros no lo sabemos hacer. No importa porque nadie lo sabía hacer. O sea, nadie tenía ni idea que iba a pasar una pandemia. Entonces, finalmente todos estábamos improvisando. Entonces, eso me pareció muy interesante también. Otro tema que destacó mucho fue el trabajo en red, la posibilidad que se dio de conectarnos todos con personas que hacían lo mismo que nosotros en diferentes partes del mundo y que esto nos permitiera nutrir el quehacer. Sí, porque antes era un poco más cerrado el asunto, yo conocía a los profesores del colegio o la universidad en la que trabajaba, de pronto un par de expertos, pero yo creo que definitivamente esto potenció las redes académicas, las redes de docentes, y esto nos permite construir lo que yo llamo el cerebro colectivo, porque por supuesto pensamos más cuando trabajamos en equipo que cuando estamos solos. Entonces creo yo que eso también fue algo súper rescatable de todo lo que sucedió y que pues finalmente nos permitió esta parte. Otro elemento que creo yo que es determinante es el trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes. Mira qué bonito ver cómo los estudiantes apoyaban a su profe en el manejo de las herramientas cuando no lo sabían, pero sin ánimo de hacerlo sentir mal, sino por el contrario, de explicar, no, mira, profe, esto no funciona de esta manera, funciona así, ven, te ayudo, mira, existe esta herramienta que yo conozco que te puede funcionar para eso. O sea, era muy interesante ver cómo el profesor dejó de ser como esa persona a la que le tengo miedo y se convirtió en alguien al que yo le puedo sugerir una herramienta porque yo sé de este tema también, he podido explorar. Entonces creo yo que estas cosas ayudaron a que fuera más llevadera la pandemia. Creo que nos desató como un poco ese lado humano que a veces nos falta. Y también creo yo que otro elemento que es muy rescatable es la cantidad de herramientas de autor que aparecieron, ¿no? Porque antes no teníamos tantas posibilidades, pero creo yo que se volcaron muchas empresas a desarrollar herramientas de autor que nos permitieran a nosotros utilizarlas en nuestras clases.
y por supuesto potenciar las estrategias que estábamos desarrollando, acercarnos a ellas, usarlas de manera gratuita incluso y demás. Y por último, diría que la adquisición de infraestructura tecnológica por parte de las universidades. Sí, porque antes los docentes trabajaban como con las uñas, con lo que tenían. Entonces creo yo que la adquisición de herramientas, tanto por colegios, universidades y demás, permitieron un acercamiento un poco más real a lo que eran las herramientas y al uso de ellas en el marco de las clases. Y por último, y para cerrar, definitivamente la transformación de prácticas, no en todos los docentes, pero sí en una gran mayoría, que permitieron que se pudiera sacar adelante 2 años muy difíciles para todos. Entonces, ese sería pues un poco el recorrido en general de lo que podría decirles en este momento. Bueno, muchas gracias, profesora. Continuemos, por favor, con la cuarta pregunta. Teniendo en cuenta la respuesta anterior, ¿cuáles de esos elementos innovadores trabajados durante la pandemia ha mantenido en su práctica educativa y considera que pueden ser un faro metodológico y práctico para replicar? Bueno, yo creo que definitivamente es la capacitación docente. Yo coordino un proyecto en el externado que se llama Ruta Docente Digital y que nos ha permitido versar la capacitación en competencias digitales basados en el estándar común europeo en 5 competencias específicas para los docentes. La primera, gestión de la información; la segunda, diseño de ambientes virtuales de aprendizaje; la tercera, producción de recursos educativos digitales; la cuarta, dinamización de redes académicas; y por último, la gestión del conocimiento. Y caminar en pro de estas 5 competencias, por supuesto, ha permitido que los docentes no se desconecten de su proceso. ¿Por qué? Porque están viendo el valor agregado que esto tiene. No solo están mejorando sus clases, sino que también se están haciendo profesionales más completos, porque nosotros no solo somos docentes, también hacemos otras cosas, damos consultoría, damos clases en otras universidades o en otros colegios, acompañamos otros procesos, y tener competencias o habilidades digitales nos va a permitir ser más hábiles en este tipo de actividades. Nosotros además certificamos esas competencias por niveles: nivel explorador, nivel intermedio, nivel avanzado, que le permita a los docentes determinar: yo soy nivel avanzado, es decir, nivel innovador, por ejemplo, en la competencia tal. O sea, soy productor de recursos educativos digitales, soy diseñador de ambientes virtuales de aprendizaje, soy dinamizador de redes de conocimiento, y eso pues te da también un nivel como si estuvieras haciendo un diplomado, como si estuvieras haciendo una especialización. Entonces creo yo que esa práctica no hay que dejarla de lado. He estado en 2 encuentros con la red Únete también. Ayer estuve en uno donde el Politécnico Gran Colombiano, La Salle y la Uninorte nos contaron sus experiencias con rutas docentes digitales súper interesantes. Es decir, estamos caminando hacia allá y no hay que abandonar esa idea por nada del mundo. Otra que creo yo que definitivamente hay que seguir aplicando es apuntarle a modalidades virtuales y blended. Hay que darle la oportunidad a la gente que acceda a la educación, y no todos tienen la posibilidad de estar en cuerpo presente en las aulas. Sí, hay que darle la oportunidad a las personas que no pudieron hacer un pregrado que lo hagan. Hay que darle a la gente la oportunidad de que haga sus posgrados, porque además, si no le damos la oportunidad acá en Colombia, están llegando de todos los lados y nos están bombardeando con programas de toda índole. Entonces creo yo que ese es otro elemento fundamental, es permanecer en línea de la renovación de las modalidades, de las prácticas y demás, que nos permitan acercarnos a la gente, acercarnos al estudiante, lograr que el estudiante se sienta identificado, se sienta parte de. Entonces creo yo que es otro elemento importante que debemos ganar. Y un aspecto que es fundamental también es el debate de la tecnología en la educación como material de estudio, porque no solo es usarla, sino investigar qué pasa con eso. Entonces, estamos viendo ahorita toda la cantidad de debates sobre el uso de ChatGPT, que es un debate ético, pero también es un debate que es válido. ¿Por qué? Porque ¿quién dice que es prohibido usarlo? ¿Sí? Eso no está estipulado en ninguna parte. ¿Quién me dice que eso es plagio? Tampoco está postulado en ninguna parte. Entonces,
es cómo podemos utilizar esto para hacer un debate real sobre la tecnología en la educación que nos permita hacer reflexiones éticas, pero también reflexiones políticas y sociales sobre qué implicaciones tiene esto para la educación. Y no asustarnos, sino por el contrario, abrir la puerta a esto. Entonces me parece que ha sido súper pertinente. Se han hecho congresos, se han hecho webinars y demás, y gratuitos, que permiten que cualquier persona se pueda conectar en este tema. Otro aspecto importante es lo que han hecho las organizaciones de pronto no gubernamentales, que han generado muchísimos documentos de investigación de los impactos que tuvo la pandemia y la apertura de la brecha a nivel Latinoamérica y también a nivel país, porque nos permite mirarnos al espejo y decir, bueno, esto realmente estamos conectados todos, realmente todos hacemos parte, o qué ha pasado aquí. Creo que ha sido importante reflexionar sobre eso porque antes no era tan importante, como no necesitábamos esto supuestamente para estudiar. Entonces, de estos temas no se hablaba tanto, pero a partir de la pandemia, por supuesto, la UNESCO, también lo hizo UNICEF, también lo hizo la ONU y lo hicieron otros organismos que generaron estudios importantísimos a nivel de Latinoamérica diciéndolos, hey, hay un problema grave, hay mucha gente desconectada. Y adicionalmente, hace poco los Andes sacó una investigación súper chévere donde nos dicen, ustedes sabían que muchos niños de pandemia no saben leer y que están en quinto primaria, pero no saben leer. Y entonces nos muestra de frente que no todos tuvieron la misma pandemia. Y eso es importante también mencionar. No es igual el chico que estudiaba en la escuela rural de un municipio como Caquetá, como Guaviare, como El Bichada, al niño que se educaba en el moderno de Bogotá. Yo pienso que nos permite esto también dejar de ser un poco miopes e idealistas con lo que pasa en nuestro país y dejar de pensar que en las ciudades como Bogotá, Medellín y Cali es donde vive la gente y los otros, como siempre, la periferia no nos interesa porque tenemos un pensamiento muy andinocentrista. Entonces creo yo que la academia empezó a escudriñar un poco más allá y esto dejó de ser un asunto solo para unos cuantos que investigaban y empezó a generar más visibilidad y a dejar también de antemano en evidencia problemas históricos que ya venían pasando y que de pronto no tenían tanta visibilidad. Eso es un poco lo que podría en general decirles al respecto de esa pregunta. Profesora Sandra, muchísimas gracias por compartir toda su experticia con nosotros. Para concluir, algo así muy somero de lo que hablábamos, básicamente la tecnología no es ni buena ni mala, ¿sí? Depende del uso que nosotros le demos, ¿sí? Como docentes, como estudiantes, depende del rol que ejerzamos. También esto de la pandemia pues dejó al descubierto muchas debilidades que hay en nuestro sistema educativo y básicamente más por políticas estatales, ¿cierto? Evidenciamos que pues hubo sectores que no pudieron tener acceso a la virtualidad como hablábamos, y hubo pues otros mecanismos otras poblaciones que de pronto sí pudieron evidenciar esa virtualidad o esa educación remota de una mejor manera, ¿sí? Supimos también y quedó también al descubierto que pues la educación no es algo quieto, ¿sí? Es algo que se alimenta, es algo cambiante, ¿cierto? Que pues también nosotros evidenciamos en la pandemia con nuestros roles docentes, ¿cierto? Que debemos dinamizar nuestras prácticas, que nuestro conocimiento no es tampoco estático, sino que es dinámico y nos nutrimos de las diferentes situaciones que suceden a nuestro alrededor. En el uso pues en la pandemia pues tuvimos también educación remota de la que hablábamos, ¿cierto? Como videoconferencias, no era prácticamente una educación totalmente digitalizada porque pues es mentira esa parte, ¿cierto? Tuvimos una educación remota en algunos contextos mediante videoconferencias y plataformas virtuales. Queremos o se pretende que la educación sea innovadora, ¿cierto?
porque tenemos una necesidad de capacitarnos y ya lo pudimos ver con esto de la pandemia, de implementar diferentes herramientas, de aprender nuevas cosas que funcionan para nuestros estudiantes y nuestras comunidades, nuestros contextos. Y también hablábamos de varias modalidades de trabajo en red, ¿cierto? Del trabajo colaborativo, pues me gusta mucho también porque no solamente podemos aprender con nuestros pares, con nuestros colegas, profesores, sino también podemos aprender de nuestros estudiantes y eso es algo muy bonito y muy enriquecedor. De pronto había profesores que no éramos muy buenos para la tecnología, pero encontrábamos ciertos chicos que nos guiaban, profe, esta plataforma es muy importante. Por ejemplo, Telegram, yo no sabía que existía Telegram y había estudiantes que lo manejaban mejor que uno. Entonces, básicamente con esto de la tecnología buscamos transformar nuestras prácticas docentes. Y también, asimismo, pues se transforman las experiencias de nuestros estudiantes, porque van aprendiendo de otras maneras. Profesores, dejo de pronto a alguien para que complemente lo que acabamos de decir, lo que la profesora Sandra nos compartió en su amplio conocimiento. Continuamos. No, de pronto yo diría, más que aportaría, dejaría la pregunta que de alguna otra forma se ha visto muy reflejada, no solamente en la época de pandemia, sino en toda la vida de la educación, pensaría yo. Sandra comentaba algo muy claro y decía que, pues, si de alguna otra forma, bueno, hablaba del metaverso, hablaba de la inteligencia artificial, y decía que la tecnología sí es un aliado, y bueno, finalmente lo sabemos, lo conocemos, y lo que hace es acercar en cierta manera, ¿sí? La pregunta sigue siendo el por qué, no solamente viendo estas facilidades o este tipo de herramientas que nos permite o permite mucho a la gente ese acercamiento con la formación, ¿por qué razón aún se ve ese tipo de deserción? Porque todavía encontramos, a pesar de que entendemos que hayan fallas técnicas en algunos espacios del país como tal, pero inclusive aquí, que tanto decimos que, bueno, no es solamente Bogotá, Colombia, sino que de alguna otra forma se ven, por ejemplo, en las universidades, se ve muy poca afluencia de las personas a ingresar a los pregrados. ¿Por qué aún se ven todavía las deserciones escolares en los colegios, en las mismas universidades, no? De pronto sí como que lo dejo por allí, si alguien en su imaginario nos quisiera aportar algo, no sé, Sandra, o bueno, Sandra ya levantó la mano, ¿cómo no, Sandra? Y me interesa ese tema porque, claro, es que hace parte precisamente de la transformación que vive la educación y para eso nos tenemos que preparar. La gente ahora no quiere saber cosas, quiere saber hacer cosas. ¿Por qué? Porque es lo que dicen, yo para qué voy a hacer un pregrado si yo voy a aprender a programar en Python y con eso me voy a ganar la vida con una empresa norteamericana que me va a dar trabajo remoto. Y voy a ganar mejor, incluso que un profesional en ingeniería de sistemas. Simplemente sabiendo programar en Python, no necesito ir a hacer un pregrado. Entonces creo yo que también son retos, porque siempre lo he dicho, no todos tenemos que ser doctores, está bien, porque tenemos diferentes aspiraciones y un ecosistema de país se construye desde la diferencia. Entonces creo yo que eso es importante tenerlo en cuenta y es la educación superior está pasando por una crisis compleja y es la necesidad que tiene también de transformar sus ofertas de programas frente a la necesidad que están presentando la gente para aprender. ¿Sí? Precisamente porque ya no tienen el tiempo de ir 5 años a sentarse a un salón a escuchar allá a los eruditos a que le digan cuál es la verdad revelada. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que tiene que ver, y sobre todo en la virtualidad, el tema de la autonomía. Nosotros en Latinoamérica no hemos construido un estudiante autónomo, hemos construido un estudiante dependiente, porque somos una educación paternalista y maternalista. Entonces, apuntarle a esa autonomía precisamente nos va a llevar a que la gente sea responsable de su propio proceso y no esté esperando que le digan lo que tiene que hacer. Porque claro, nos enseñaron a que nos daban ahí la solución, cuando no la tenemos nos asustamos y abandonamos las aulas también. Entonces creo yo que va como en las dos líneas. Uno es la transformación precisamente que tiene el hacer y las necesidades del mercado. Yo sé que es terrible porque mercantilizar la educación es un tema grave, pero desafortunadamente muchos obedecen a esa lógica. Es una lógica muy en la tendencia del neoliberalismo, de yo hago algo y me pagan por hacer eso y listo. No me interesa más allá de eso hacer
otras cosas. Y por supuesto, por otro lado, está el tema del reto de cómo hacemos un estudiante autónomo que se ponga sus propias metas, trabaje por ellas y nosotros vamos a surtir una especie de guía simplemente para que él logre esa meta. Entonces, creo yo que va como en esos dos sentidos. Muchísimas gracias, Sandra, de verdad muy bien el aporte y bueno, de todas maneras esto es un camino en el cual seguimos y bueno, se sigue presentando la situación infortunadamente, ¿no? No se me olvida el caso de la Universidad Distrital que año tras año, pues últimamente, en los últimos años, infortunadamente han tenido solamente el 50% de la población inscrita y sigue la oferta y la gente no se quiere inscribir. Y ahí seguimos con el signo de interrogación todavía en el por qué. Bueno, no sé, mis profes, Diego, Glorita, no sé, ustedes dirán. No, yo creo que nos queda es agradecerle a Sandra por toda su dedicación, por las respuestas a nuestros interrogantes. En serio, muchísimas gracias. Bueno, compañeros y profesora Sandra, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos, por esta interacción y este espacio de conocimiento tan bonito. Yo creo que ya por hoy damos por terminada nuestra sesión. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y las puertas abiertas siempre para seguir construyendo conocimiento en torno a estos temas tan importantes Claro para que el sí, país. profe. Muchísimas gracias. Gracias Muchísimas a gracias, todos. Sandra y compañeros. Muchísimas gracias Hasta por luego, muchas gracias. Hasta Tengan luego. un feliz fin de semana. Bye. Cuidado. Vale. Chao.